Buenas noches, una entrevista más en Tercer Fútbol, un nuevo director técnico, un nuevo personaje del balompié que nos acompaña en nuestra revista digital, en nuestro portal web. En esta ocasión, el profesor Flavio Robato, técnico que tiene cierta trayectoria en el balompié argentino, en el fútbol del interior argentino y que también ha trascendido a nivel continental, dirigiendo en países como Ecuador, como Perú, como Colombia, que ya nos va a ir detallando un poco más adelante su filosofía de juego y ciertos aspectos que nos va a ir compartiendo. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, Martín, muy buenas noches. Buenas noches a toda la gente de la revista. Un gusto saludarlos y estar compartiendo este rato con ustedes. Profe, una pregunta que me surgió de entrada, la verdad, revisando su perfil de Twitter un poco. Usted en su biografía, digamos, pone mendigando buen fútbol, algo que me suena obviamente directamente a Galeano. ¿Por qué mendigando buen Sí, fútbol? totalmente. Eduardo Galeano es un titular indiscutible en mi vida, en mis pensamientos, ¿no? Mendigando buen fútbol, además de ser la parte de una frase de él, de cuando él dice que va mendigando buen fútbol por algunos estadios y algo así. Es más que todo nosotros en el fútbol, hoy por hoy en el fútbol profesional, en el fútbol que debemos entender a veces los entrenadores de urgencias, de intereses. El buen fútbol es algo que en algunos momentos queda en el segundo plano. Entonces, más que todo va apuntado por ahí. Creo que nosotros, a pesar de que intentamos para ganar, hacer buen fútbol, creo que siempre nos queda debiendo en muchos aspectos. Y no lo hablo desde el punto de vista personal, sino en general de la profesión. En la profesión de 100 entrenadores que van ganando 1-0 y faltan 2 minutos, estoy seguro de que 99 ponen un defensor más o quieren matar el partido. Entonces, bueno, trataremos de, tratamos de que no ocurra en la idea nuestra. A veces es muy difícil, ¿no? Profe, vamos a un poco a sus inicios en su carrera futbolística, ahora como entrenador, pero en algún momento también como jugador de fútbol. ¿Cómo se enamoró usted de este deporte? ¿Cómo fueron sus primeros pasos en lo que es el balompié? Bueno, soy de Río Cuarto, una ciudad muy futbolera de donde es Pablo Aymar, por decirte, de donde es Mati Oyola, con los cuales tuve la oportunidad de compartir. Bueno, con Mati no tanto porque es más chico, pero sí con Pablo, que es 79, y jugábamos en el mismo equipo, en el equipo más tradicional de Río Cuarto, que es Estudiantes, que hoy está en segunda división. Y bueno, empezó ahí. Mi padre fue dirigente de la liga regional, entonces yo amaba fútbol desde todos lados, ¿no? Tuve la suerte de, a los 17 años, ir a Capital, que en aquella época era mucho más difícil, ir a Buenos Aires a jugar a Platense, que en ese momento estaba en primera división. Bueno, estuve ahí un paso por formativas, después jugué en el ascenso en otros equipos que hoy están en segunda división. Y bueno, me retiré joven a los 25 para 26 con una... Bueno, tuve una hepatitis que me cortó un poco, pero ya más o menos tenía la idea de, al no haber podido llegar al primer nivel como futbolista, yo ya era un entrenador jugando, aunque por lo que me gustaba, por lo que yo sentía, me sentía más entrenador muchas veces que jugador. Inclusive yo ya trabajaba como entrenador de formativas en esa época, a los 24, 25 años yo ya trabajaba, y a los 26 ya tuve la suerte de que a una persona se le ocurriera entregarme el equipo de profesional, y bueno, ahí arranqué hasta hoy, que son 20, 21 años casi más tarde. Profe, ¿cómo es esa transición por ahí? Quizás a los 25 años usted aspiraba mucho más como futbolista, se trunca por una razón puntual y de repente tiene que inclinarse por la dirección técnica, por ser entrenador. A los 25 años, que por ahí no es algo muy común en lo que es el entrenador que se retira 38 años, 40 años y pasa a ser entrenador. ¿Cómo se lleva ese proceso a los 25 años? Bueno, es medio raro porque los que compartían el vestuario conmigo, en esa época yo ya había vuelto a Río Cuarto a jugar, al otro día pasaron a ser mis dirigidos. Y
y compañeros que no solamente habían sido compañeros, sino que eran bastante más grandes que yo. De todas maneras, yo estaba terminando el curso de entrenador ya, el curso de AFA de entrenador, entonces, bueno, más o menos la idea la tenía, lo que quería hacer lo tenía, pero uno no, como dijo una vez Francisco Maturana, uno no se recibe de entrenador hasta que no lo sacan en una tanqueta. Y bueno, esto es algo parecido. No se recibió hasta que no se tiene que parar frente a 20 y pico de jugadores que están esperando a ver qué va a decir que hasta ayer era compañero nuestro. Pero bueno, sí. Por ejemplo, un jugador de, mi método, 35 años, usted siendo de 25, ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo les llegaba a usted a ese jugador sin que haya ese choque por ahí que diga, yo soy mayor y viene alguien de 25 a decirme algo? ¿Cómo lo manejaba usted? Muy difícil. No lo supe manejar en ese momento, porque evidentemente me faltaba algo fundamental, que era esa experiencia del bagaje que uno tenía como entrenador, no lo tenía, no había. Estaba dirigiendo juveniles, que no es lo mismo, y bueno, entonces fue chocante, fue difícil. Además que yo tenía la idea de que a ese plantel los más grandes le sobraban. Y tuve la dicha o fortuna de que me fue bien, porque yo creo que eso es definitivo, porque si no me hubiera ido bien ese primer y segundo año siendo tan chico, yo creo que me hubieran limpiado rápidamente. Entonces tuve la suerte el primer año, bueno, era ascenso, ¿no? Pero de salir subcampeón y el segundo año de ser campeón. Entonces eso ya me dio el plus que me faltaba como para decir, bueno, por lo menos algo tendrá, a pesar de que era más chico. Bueno, y después arrancó. Terminé el curso joven, así que tenía la posibilidad de hacer el curso y a veces practicar el curso con un equipo de primera división. Entonces, eso es mucho más fácil. Uno hace el curso de técnico generalmente y empieza a agarrar un equipo unos tal vez 2-3 años después, o tal vez a veces nunca. Y bueno, hablo de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, me fue mucho más fácil de esa manera, iba practicando a medida de que iba terminando mis estudios. Y profe, ¿cómo vemos en su lista de clubes Comunicaciones, Alberdi, Andino, Villa Valeria, Central Argentino, Atlético Mitre, varios equipos, algunos que son del interior, sobre todo argentino? ¿Cómo es desenvolverse en el interior de Argentina? Por ahí uno está acostumbrado a escuchar equipos, obviamente, de River Plate, Boca Juniors, por ahí un poco más abajo, Quilmes, Ferro, pero ¿cómo es, por ejemplo, dirigir este tipo de clubes y irse desenvolviendo en ese ámbito? Bueno, es como se dice en la jerga, eso es el barro, esa es la guerra. Todos esos equipos, menos Mitre, que bueno, que es un equipo así como lo decís, como Quilmes, como Ferro, que es un equipo bastante grande, el resto son equipos del interior, de ascenso, que son muy sufridos, y en Argentina hay una cosa que sobra, que es fervor por tu equipo, por el equipo que está a 2 cuadras de tu casa, que es el equipo o de tu pueblo o el de tu ciudad. Entonces, las exigencias, aunque no lo creas, siempre son bastantes, son muchas, porque todos quieren ganar. El argentino es muy competitivo en ese aspecto y siempre piensa que tiene más que el otro, por su ego, por su soberbia, piensa que tiene más que el otro equipo. Entonces eso hace que fuera un curso acelerado de supervivencia. Y en esos equipos en donde, como decíamos anteriormente, uno no tiene las armas o las posibilidades o el profesionalismo, muchos jugadores eran jugadores en el entrenamiento y el resto del día trabajaban en otra cosa. O tenían otra profesión, por cuestiones obvias de no poder mantenerse solo con el fútbol. Entonces, es una experiencia hermosa, linda. Hoy en la distancia la veo con mucha nostalgia, pero que sí te prepara el camino para lo que venga después. Después de eso, todo lo que viene es bueno. No sé si me explico el refrán cómo sería. Después de eso, todo lo que viene es un maravilloso. Es fácil, aunque la palabra fácil no sea la correcta, pero sí después de uno pasar de esos equipos a un equipo medianamente profesional y después pasar a uno profesional,
todo se le hace más fácil, el camino ya está allanado. Y bueno, posteriormente también se da un salto, digamos, que ya es ir a dirigir al exterior. Llega a Norteamérica, en Ecuador, un equipo de igual de ascenso en el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo se da salir de Argentina a un nuevo fútbol y enfrentarse a, en este caso, en una primera instancia, el fútbol ecuatoriano? Bueno, en principio yo fui a Ecuador a dar unos cursos a la federación y a ASO Guayas y Fede Guayas, que usted sabe, bueno, usted conoce muy bien lo que es, son las federaciones de fútbol amateur del Guayas, ¿no? Y también en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A partir de ahí surge la posibilidad con un amigo en común de intentar hacer una especie de pasantía con el cuerpo técnico de Alex Aguinaga, que en ese momento era, espera que me recuerde, creo que era 2011, no recuerdo el mes, pero eran el último mes o mes y medio que Alex estuvo en Barcelona, porque después hubo elecciones y si no me equivoco, no me acuerdo el presidente que salía, pero entró a Novoa. Entonces, bueno, hice un par de asesoramientos ahí, miraba a unos rivales con ese cuerpo técnico por intermedio de un amigo personal que era llegado a Inaga, y bueno, después él se va porque cambian las autoridades, como te digo, no recuerdo en este momento el presidente que había traído a Alex, creo que era Pocho Jaro, no me acuerdo. Y bueno, y a partir de ahí me ofrecieron estar en formativas, arrancando de cero, es algo que yo no hacía hace mucho tiempo, pero Barcelona me sedujo desde el primer día, es un gigante, entonces por supuesto acepté, me quedé, cambió muchas cosas en mi vida, porque yo era un técnico que estaba acostumbrado al ascenso, pero a jugadores ya profesionales, y bueno, y pasar a, me acuerdo que empecé con la sub-16, después sub-18, después reserva y después la coordinación, en principio era algo nuevo para mí, conocer un fútbol totalmente distinto al argentino, en un club enorme, para mí uno de los más grandes del continente seguro, en todo, en muchísimos aspectos. Entonces, bueno, fue un desafío hermoso, me encantó a mí, yo soy un enamorado del club, un enamorado de Ecuador en muchos sentidos, pero un enamorado del fenómeno Barcelona. Detrás un poco más, profe, justamente sabemos de la grandeza que tiene Barcelona en el fútbol ecuatoriano, el impacto que tiene también a nivel continental. ¿Cómo es la experiencia guayaquileña? ¿Cómo es el día a día en un club de esa talla como es Barcelona y desenvolverse en las inferiores de un gran equipo? Bueno, al principio en formativas uno, si bien se da cuenta que está en un equipo muy grande, no toma la real dimensión hasta que no llega al profesionalismo, o a reserva, o a estar compartiendo con los cuerpos técnicos de primera. Ahí sí uno se da cuenta la dimensión que tiene Barcelona en el país, a pesar de que ya en formativa uno se da cuenta, viajando por el país, que en todos lados hay más gente de Barcelona que de otros equipos, hay más gente, o sea, siempre es local. En resumidas cuentas, siempre es local. Entonces es importante que es algo que no sucede en casi ningún lugar del mundo. Bueno, he tenido la suerte de compartir en varios países, pero he tenido también la suerte de conocer muchos, sobre todo en Europa, y el fenómeno Barcelona es algo que no se vio en ningún país. No sé, unos me dirán el 70, otros el 80, otros el 85%, pero es el fenómeno de todo el país. O sea, casi todo el país es hincha de un solo equipo. Y eso se nota, se palpa en la calle, en las noticias, en todo. Profe, luego también se da el salto al fútbol colombiano, otro estilo de fútbol, otro ámbito en el contexto sudamericano, dirigiéndole al Cúcuta, dirigiéndole al Jaguares de Córdoba y últimamente al Atlético Huila. ¿Cómo es el fútbol colombiano? ¿Cómo se desenvuelve el balompié cafetero? Bueno, yo primero llego a ser asistente en primera división en Barcelona y conozco a Rubén Israel. Entonces, a partir de una relación que entablo con él me ofrece la posibilidad de ir a Millonarios de Colombia, que es también otro club gigante, ¿no? Es Millonarios y Nacional son el Boca River de Colombia, ¿no? Y bueno, entonces voy como asistente de Rubén y estoy un año y medio en Barcelona, en Millonarios, que es un equipo también muy grande, de los más grandes.
y el cambio más radical que se notó, que yo noté por lo menos, por ejemplo, en el fútbol ecuatoriano, el fútbol colombiano, es la diferencia de velocidad. En Ecuador es todo mucho más intenso, mucho más rápido, mucho más friccionado, y en Colombia es un estilo distinto, es mucho más pausado, es mucho más juego, es mucho más táctico, los jugadores también son distintos, entonces, bueno, radical, pero sí, el cambio bastante radical, pero sí es importante haber conocido dos clubes tan grandes desde adentro, ¿no? En Barcelona tuve 4 años y en Millonarios 1 y medio antes de dirigir solo. Profe, justamente investigando un poco de su trayectoria en el fútbol, se habla de que usted tiene una metodología similar a Marcelo Bielsa, y así también vi que hay quienes dicen que usted tiene ideas guardiolistas. ¿Cómo se define usted? ¿Cómo es su concepto de fútbol y sus referencias? Bueno, son dos personas que admiro mucho y tuve la suerte de poder ver entrenamientos de ellos, de compartir alguna que otra charla con ellos, entonces obviamente que se sacan cosas de todos, ¿no? Tanto como ellos, como de entrenadores que conocí en mi paso en Ecuador, en Argentina, como Luis Ubeldía, bueno, y compartir en el día a día como lo que fue Rubén Israel. Son de corte distinto, pero son grandes entrenadores todos. No creo que haya una metodología impuesta de tal persona para muchos otros, sino que uno va sacando cosas de todos, ¿no? Lo que sí no hay, va como principio en cualquier equipo que yo tome, es que vamos a intentar ganar siempre de una sola manera, que es teniendo la pelota y atacando. Hay muchos entrenadores que pueden adaptarse mucho más a lo que tienen, y si tienen que dirigir un equipo que tiene que esperar, lo hacen, y eso son otras maneras, y tal vez son mejores. Un entrenador que pueda adaptarse tan fácil a distintos planteles, por supuesto que es mejor que otro. A mí me cuesta un poco más ceder eso y no imponer lo que uno cree. Son estilos, yo creo que sí, por ahí en la metodología, en el día a día, hay muchas cuestiones que pueden llegar a ser parecidas a lo que hace Marcelo Bielsa, en cuanto al marcado de las canchas, en cuanto a algún tipo de ejercicios que son más analíticos y menos globales, digamos, pero sí, pero en principio y como rasgo fundamental, lo que queremos es ganar atacando siempre. Profe, justamente igual leyendo algunas notas sobre usted en El Tiempo, por ejemplo, de Colombia, se trascendió que usted durante el confinamiento en el Atlético Huila con sus jugadores tuvo una mezcla entre fútbol, literaturas y cine. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo fue este desenvolvimiento que se le ocurrió por ahí o que lo aplicó con sus jugadores en una época atípica para el mundo y para el fútbol también? Bueno, fue muy raro, fue, como decís, atípico, es algo que nadie tenía experiencia en lo que se vivió, en lo que se vive con esta pandemia, pero sobre todo en la primera parte, en el confinamiento, que no había fútbol y que no había ni siquiera entrenamientos de ningún tipo. Entonces se nos ocurrió con el cuerpo técnico, ya que no podíamos visitarnos con los jugadores, bueno, a través de esta plataforma, en contacto permanente, y se nos ocurrió mezclar algunos juegos, recomendar libros, ver películas juntos, así las viéramos cada uno en su casa. Entonces, bueno, surgió algo lindo. Después eso pasó a competencias entre ellos, a grupos, y bueno, por lo menos la primera parte tan dura que fue en los primeros meses, no me recuerdo, marzo, abril, mayo, sí. Pudimos pasarla lo mejor posible, y teniendo en cuenta que había jugadores que estaban solos, que no estaban con su familia, que no se podían ir, porque en esa época, por lo menos aquí en Colombia, no se podía ni salir de la ciudad, había toque de queda permanente. Entonces, bueno, la familia quedaba en un lado y ellos en otro, y solos, la verdad que era difícil para ellos. Por suerte nosotros estábamos con nuestras familias y todo se hizo más llevadero. Hasta que empezaron los entrenamientos, de todas maneras el preparador físico trabajaba con ellos con rutinas individuales, pero eso nos ayudó mucho. ¿Cómo créeme que sí, siga, profe. Sí, perdón, créeme que recomendar algunos libros, algunos jugadores que nosotros pensábamos que nunca los iban a leer, nos sorprendieron.
porque bueno, la lectura no es algo que hoy le guste tanto al deportista, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros, pero sin embargo, dejaron un poco el celular de lado y estuvieron viendo algo. Por supuesto que empezamos con literatura que es de lo nuestro, que era en principio fútbol, libros de dinámicas de grupo, de motivación, y después, bueno, fuimos pasando, pero bueno, en general pues, fue muy bueno todo. ¿Cómo una película o por ahí un buen libro le aporta al futbolista? ¿Qué le otorga eso de plus a un futbolista? Bueno, en el caso de los libros que eran más específicos, eh, evidentemente el material específico del futbolista que no está acostumbrado a leer mucho le ha servido. Más que todo las anécdotas de grandes futbolistas o de entrenadores. Hay un libro que escribió el profesor Fernando Signorini que se llama Fútbol llamado a la rebelión, que es un libro que yo personalmente había leído y que habla de mucho de lo que es la preparación física en el fútbol, de cómo han cambiado entrenamientos, y cuenta en el medio hay unas historias que él compartió con Maradona y algunas personas célebres también. Ese les gustó mucho a los jugadores, y al jugador leer sobre anécdotas de jugadores, historias y de partidos importantes y todo eso le gusta, entonces eso le tocó. Desde el lado de las películas intentábamos que tuvieran algún mensaje, sobre todo de motivación o de que podía ser la fuerza del grupo ante situaciones adversas, y todo ese tipo de películas que podían ayudarles en ese aspecto. Profe, justamente también leyendo otra nota del espectador referente a usted, señalaba que usted es un enamorado de ese Independiente histórico de Bocchini y Marangoni. Me recuerda un poco a lo que hablábamos hace un momento en el inicio de Mendigo del buen juego. ¿Por qué seguir a Marangoni, seguir a jugadores de la talla de Bocchini? ¿Qué le identifica eso con usted? Bueno, primero soy hincha de Independiente, entonces desde ya eso va por adelante. Además de ser hincha Independiente en Argentina es o era la bandera del buen juego, la bandera de los que jugaban. En Argentina los grandes teóricamente son 5: Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. En San Lorenzo, en Racing, en Boca, alcanza con ganar, y si ganan como con un gol con la mano en el último minuto y no pasa nada. En Independiente y en River las exigencias eran otras, históricamente, porque han tenido grandes equipos, porque siempre tuvieron los mejores jugadores, porque la gente de esos equipos era más exigente. Entonces, bueno, criarse con ese equipo que yo alcancé a ver, que fue campeón de Copa Libertadores, campeón del mundo contra Liverpool, no solamente ganaba, era un equipo que iban a ver hinchas de otros equipos. Era un equipo que primero atacaba el tiempo, segundo jugaba bien siempre, intentaba jugar bien siempre, tenía un respeto por la pelota que no tenían la mayoría de los equipos, y además tenía a Bocchini, a Marangoni, a Justi, a Reynoso, jugadores que eran en ese momento, además de los mejores, eran estandartes de una idea, de una manera de jugar. Y Bocchini creo que el principal ejecutor de esa idea. Entonces, criándose con eso, después es difícil ver otros equipos, ¿no? Y después es difícil no exigir. Entonces, parte desde ahí, y más que todo porque uno es independiente también. Esa magia, por ejemplo, que le brindaba en su juego Bocchini, hablando más arriba todavía por ahí Maradona, jugadores diferentes que en el fútbol años atrás era mucho más común verlo. ¿Cree que eso se lo ha perdido? Quizás eso es algo que al fútbol actual le significa un problema. Yo creo que hay jugadores como los que nombraste, y te puedo seguir a algunos otros números 10, como Pablo Aimar, que son de un estilo similar, como Iniesta, que son para algunos entrenadores más difíciles de poner, porque son jugadores que desde la función defensiva tal vez no sean tan confiables para un entrenador. Entonces el miedo impera sobre todo eso, y
entonces esos jugadores cada vez tienen menos minutos, pero yo creo que son los que hacen la diferencia. Yo creo que ahora hay equipos que juegan muy bien, que se juega mucho mejor que hace 30 años, que se exige mucho más, que el futbolista es mejor, pero sin embargo hay especímenes como esos, ejemplos que son fuera de época, que pueden jugar en cualquier época. Y creo que depende mucho también del entrenador, del dirigente, que esos jugadores no se pierdan, que los pongamos desde chicos, o sea, desde las inferiores, que el miedo no reine no solamente en el fútbol profesional, sino en las categorías que se van acercando al fútbol profesional, en las categorías de formación. Entonces, ojalá que no. Yo, Bochini, Iniesta, ese tipo de jugadores, bueno, ahora en Barcelona está Pedri es un chico que mojado debe pegar 70 kilos y tiene un físico insuficiente para lo que uno cree que es el fútbol moderno, y sin embargo es un jugador que tiene el talento a minuto. Es un jugador que le devolvió por ejemplo, a Barcelona o a Messi la alegría de tener un socio. Y bueno, yo creo que esos jugadores siempre van a estar. Por suerte se encontró en un contexto, encontró un entrenador que lo puso, que lo puso por encima hasta de Coutinho o hasta de otros jugadores, y le dio ese protagonismo, y bueno, después esos jugadores solos crecen. Darte un ejemplo, tendríamos muchos más. Pero bueno, ojalá que no se pierdan. Yo por lo menos desde mi parte voy a contribuir para eso siempre. ¿Cómo define usted al fútbol actual? ¿Cómo lo ve usted a lo que se viene desarrollando en estos días en el fútbol? Desde el lado de adentro de la cancha veo muchas mejoras. Veo que los futbolistas son mucho más técnicos que antes, además de ser veloces, además de ser fuertes, tienen una muy buena técnica, que la mayoría intenta jugar, que estoy hablando en general, ¿no? Porque hay equipos que tienen esa idea, que tienen el respeto de la mayoría, pero hay algunas cuestiones, sobre todo fuera de la cancha, que por ejemplo en Argentina, segunda división y lo que fue tercera división a pasar a segunda, los problemas con los arbitrajes, que uno ve los goles o ve los partidos y se da cuenta que esto está mal, eso va creciendo, por lo menos en Argentina, y es doloroso. Después están los aportes tecnológicos que a muchas personas pueden gustarle, a otras no, pero bueno, el VAR, usado de la manera que se está usando generalmente en este momento, aquí le ha quitado muchos fanáticos, muchos espectadores al fútbol, le está dando. Hay mucha gente que ya no ve fútbol porque, bueno, que un gol y tienen que dar 2 minutos para gritarlo, y manejado de esta forma, por ahí choca un poquito para el que es un poco más lírico. Hablo en general. Nosotros, yo como profesional de fútbol, tengo que darme lo que es. Sé que el VAR es una herramienta fundamental, pero a veces está usada mal. Entonces, bueno, nosotros tenemos que adaptarnos, y lo que sí veo es que los entrenadores de hoy se preparan mucho más, los cuerpos técnicos están mucho más preparados que antes, son multidisciplinarios, hay lugares en el cuerpo técnico que antes no había y que son fundamentales, y bueno, desde ese lado soy optimista de cara al futuro. Y desde el lado del hincha común o del fanático que soy de fútbol, me fastidia muchísimo ver los partidos con VAR, me fastidia saber que va a ganar un equipo porque ya tiene al árbitro comprado, y bueno, pero son cosas que ojalá se puedan ir corrigiendo. Profe, usted a su edad todavía sigue siendo un técnico joven, a pesar de que ya lleva varios años, más de una década en lo que es la dirección técnica, siendo entrenador. Partiendo de esto, ¿cuáles son sus objetivos a futuro? Por ahí, ¿cuál es su presente ahora y cuáles son sus objetivos en los siguientes años? Bueno, primero el privilegio de vivir de lo que uno ama, de estar disfrutando de la profesión todo el tiempo, es lo primero. Después, como de gloria deportiva, me gustaría este año, estuve ya como asistente en Libertadores, en Sudamericana, me gustaría este año en un equipo que tenga una competencia internacional, y es algo que lo tengo pendiente y lo tengo presente, es mi objetivo
más inmediato, digamos, pero el disfrutar del fútbol, de tener equipos, de poder dirigir equipos que a uno lo dejen tranquilo, que lo dejen orgulloso con la propuesta, es lo que nosotros, es lo que a mí particularmente en el día a día me deja tranquilo. Después, es muy cambiante todo. Un día estás 3 meses, ganaste 5 partidos y te contrata el equipo más grande, o perdiste 3 y sos el peor, y esto es muy cambiante el fútbol, pero sí estar en la cancha en el día a día, aportar para el crecimiento de un jugador, no solamente en lo deportivo, sino en lo humano, es algo que para nosotros nos llena, y tenemos la suerte de tener un cuerpo técnico de personas que piensan bastante parecido en este aspecto, entonces todo es mucho más fácil. Hay cada vez más entrenadores, hay cada vez más técnicos, hay cada vez más scouts, más analista de video, más analista de esto, más un montón de cosas, pero gracias a Dios, por suerte, siempre hay equipos para poder trabajar. Profe, para ir cerrando, se puede considerar por ahí que la relación que tiene el entrenador, el rol que cumple dentro de un equipo de fútbol, termina siendo injusta, incomprendida, o le toca afrontar más cosas de lo que en realidad visiblemente uno puede ver como espectador, como dirigente o como futbolista. Totalmente, totalmente. Mira, Martín, yo tengo un pensamiento bastante claro en este aspecto. Y pienso, jamás, pero muy pocas veces, el mejor entrenador sale campeón. ¿Sí? Y muy pocas veces el peor entrenador se va al descenso. Claro. Entonces, yo partiendo desde ese análisis, que es un análisis que vengo haciendo hace muchos años y que lo he compartido y lo compartimos con muchos colegas, partiendo desde ese punto de vista es injusto. Uno ve campeones y, por supuesto, sin nombrar a nadie, ve campeones que dicen, bueno, pero con este equipo, ¿cómo no iba a salir campeón? Y a veces es verdad eso, ¿no? Pero después ve equipos que juegan muy bien, con un presupuesto muy bajo, con jugadores tal vez no están dotados, y se ve el trabajo del entrenador y no tiene la repercusión merecida. Y después hay equipos que se van al descenso con muy buenos trabajos de los entrenadores, y muchos equipos que clasifican a copas con muy malos trabajos de los entrenadores. Entonces todo es muy relativo. Para que uno pueda evaluar esta situación, creo que necesita por lo menos un entrenador un proceso de 2 años, como para decir, o como dice Osorio, tal vez unas sesiones, o como dicen otros, 1 año y medio, para que uno pueda decir, bueno, en realidad usted tuvo la culpa de que este equipo no lograra el objetivo, porque tuvo todo el tiempo, tuvo a los jugadores, tuvo la idea, pero no lo logró. O al revés, o le dieron 1 año y tuvo la posibilidad de mostrar su trabajo. Es muy difícil, y hay campeonatos que se definen en 2 meses y el entrenador por ahí ni conocía a los jugadores y salió campeón. Pasa, y pasa mucho. Entonces, desde ese punto de vista sí veo un poco injusta la relación crítica al entrenador con lo que realmente puede aportar el entrenador. La última, profe, y volviendo al inicio para hacer el cierre, ¿qué es jugar bien? Mira, el otro día escuché a no recuerdo el nombre del periodista, pero tuvo algo muy lúcido en un partido del Leeds de Bielsa. Dijo que jugar bien era acercar a tus futbolistas al potencial que tienen. Entonces eso me quedó grabado y me parece una definición excelente. Si uno puede acercar a sus futbolistas al margen de la idea, al margen de que jugar bien, todos sabemos que el Barcelona de Guardiola juega bien, todos sabemos que hay equipos que juegan bien. Al margen de la idea de acercar a tus futbolistas, hacerlos crecer y que lleguen a lo más cercano que es su potencial, su techo, creo que es jugar bien, me parece. Me gustó mucho esa definición. Listo, profe, le agradezco bastante, un verdadero gusto. Igualmente, Martín, a disposición acá para lo que guste. Muchas gracias, profe. Quizás lo volvemos a ver algún rato por Ecuador. Claro, con todo gusto. Tengo mucha gente amiga y tuve posibilidad el año pasado. No se dieron porque ya estaba en Huila, pero sí con mucho gusto. Aparte voy siempre a Ecuador a vacacionar. Muy bien, profe, le agradezco mucho y nuevamente un gusto, y si nos deja un saludo para el fútbol ecuatoriano, el fútbol colombiano, sudamericano en general. Claro que sí, un saludo muy grande para todos.
sobre todo para el fútbol ecuatoriano que tiene primero entrañables amigos dentro de él y después tiene un país precioso. Ojalá que pronto nos podamos volver a ver. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, profe. Muchas gracias.